Bueno, vamos a eh, ver otra determinación bioquímica que es muy utilizada en la práctica clínica, es una práctica de rutina, que es la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular, también conocida por las siglas BSG, así se la van a pedir, también la conocemos como eritrosedimentación. Y consiste esta prueba en medir la velocidad en que sedimentan las células sanguíneas. O sea, vamos a medir cuántos milímetros sedimentan esas células cuando nosotros las colocamos dentro de una varilla en un tiempo determinado que es una hora. Como las células más representativas son los glóbulos rojos, esta prueba está referida básicamente a cómo sedimentan los eritrocitos. Por eso también se la conoce como eritrosedimentación. Para hacer esta prueba nosotros vamos a utilizar sangre entera, anticoagulada, y el anticoagulante que se utiliza es el citrato de sodio 3,8%. Y la relación es una parte de anticoagulante más 4 partes de sangre. Para realizar esta prueba, para la toma de muestra, vamos a utilizar un tubo de eritrosedimentación que para reconocerlo tiene tapa negra y el cual ya vienen estos tubos con la cantidad de anticoagulante exacto y tienen una marca. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es llenar con la sangre entera hasta la marca y ahí vamos a tener la relación exacta. Vamos a homogeneizar para que se mezcle con el anticoagulante y evitar la coagulación. Y estos tubos después los vamos a poner en una gradilla especial que se los compra con estos tubos y vamos a introducir una varilla de eritrosedimentación. Estas varillas de eritrosedimentación ya tienen una escala en milímetros. Acá en la parte superior, en el inicio, está el 0 y termina esa escala en 150 milímetros. Entonces nosotros, después de haber homogeneizado bien la muestra, vamos a introducir la varilla en el tubo, la sangre va a ir subiendo y vamos a subir la sangre hasta la marca que dice 0 milímetros. Vamos a colocar el tubo en la gradilla, en el soporte, y lo vamos a dejar exactamente una hora. Las condiciones en las que debemos dejarlas es en una mesada, que no se mueva, que no tenga una centrífuga cerca, que no esté cerca de donde nosotros trabajamos, tiene que ser una gradilla aislada porque no tiene que haber movimiento y estas varillas se tienen que mantener exactamente en un ángulo de 90 grados sobre la mesada. Por eso está hecho el soporte así exactamente. Esto se debe a que hay varios factores que pueden afectar la microsedimentación y nos pueden dar un valor que no es real. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar? Primero, los glóbulos rojos, porque son ellos los que van a sedimentar, son los que van a determinar el valor de esta prueba. Entonces, el tamaño y las formas de los glóbulos rojos pueden modificar el valor de la eritrosedimentación. Si son muy chiquitos, pueden sedimentar más rápido, si son muy grandes, pueden sedimentar más lento. Otro factor que afecta son los factores plasmáticos, debido a que los glóbulos rojos, ellos tienen en su membrana un potencial eléctrico que se denomina potencial Z. Y esto quiere decir que tienen un potencial negativo en su membrana, lo cual, este potencial impide que cuando ellos estén circulando, se acerquen y se puedan unir. Este potencial hace que los glóbulos rojos se mantengan alejados unos de otros en circulación. Y este potencial Z es mantenido gracias a factores plasmáticos, como son
las proteínas. Por un lado la albúmina y por el otro lado las globulinas. La albúmina favorece a mantener ese potencial Z, a mantener la carga negativa. Mientras que las globulinas lo que hacen es disminuir el potencial Z. Entonces, cuando nosotros tenemos un individuo en donde la relación albúmina-globulina está normal, el potencial Z está normal. Ahora, si alguna de estas fracciones se modifica, eso va a hacer que el potencial Z se modifique y también varíe la velocidad de sedimentación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos pacientes con valores de albúmina disminuidos? Y bueno, ese potencial Z va a estar disminuido, lo que va a hacer que cuando nosotros hagamos la prueba, los glóbulos rojos se acerquen mucho más rápido y sedimenten más rápido. Ahora, si nosotros tenemos situaciones en donde las globulinas aumentan, como por ejemplo en todos los procesos inflamatorios que vimos en análisis 2, en donde aumenta, por ejemplo, el fibrinógeno, que es una proteína de fase aguda, aumenta la PCR, estas proteínas que forman parte de la globulina, de las globulinas, disminuyen el potencial Z y también van a favorecer que esa sedimentación se haga mucho más rápido. Y otro factor que siempre tenemos que tener en cuenta es los anticoagulantes. Siempre tener en cuenta mantener la relación, respetar el cargado del tubo hasta la marca, no cargar la sangre rápido porque podemos producir hemólisis, ¿no? También tener en cuenta cómo vamos a usar sangre entera, siempre hacer una extracción limpia, ni muy lenta, ni muy rápida, y siempre mantener la verticalidad de la varilla de eritrosedimentación y no poner esta prueba cerca del sol. No te pones cerca del sol al lado de la ventana en el laboratorio. Entonces, nosotros cuando introducimos las varillas vamos a dejar exactamente una hora y a la hora vamos a ir a leer cuántos milímetros descendieron. Como la velocidad de sedimentación globular prácticamente depende de los glóbulos rojos y como tenemos variaciones, ya vimos, de glóbulos rojos en el hombre y en la mujer, los valores de referencia para la sedimentación también van a variar. Estos valores que yo les puse son valores universales. También se recomienda que cada laboratorio, así como tiene sus valores de referencia para el glóbulo rojo, hemoglobina, para hematocrito, también lo tengan para esta prueba. En los varones, los valores de referencia van entre 5 a 10 milímetros por hora. Y en las mujeres, al tener una poco menor masa de glóbulos rojos, es un poco mayor, sedimentan más rápido, entre 20 y 30 milímetros por hora. Esos son los valores de referencia. ¿Qué modificaciones podemos tener? Lo más común es que tengamos un aumento, o lo que nosotros conocemos en la clínica como una aceleración de la eritrosedimentación, que se puede deber, por ejemplo, a causas fisiológicas, como en el embarazo. Las embarazadas, ya vimos, tienen una hemodilución, entonces eso acelera la eritrosedimentación. Bueno, variaciones en el crecimiento también, porque al tener variaciones en el número de glóbulos rojos, no es lo mismo un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto. ¿No? Pero lo más importante son las variaciones que nosotros podemos tener patológicas. Y acá las variaciones patológicas es cuando, o más comunes, son las que producen una aceleración, o sea, un aumento de la eritrosedimentación. ¿En qué pacientes podemos tener un aumento de la eritrosedimentación? Pacientes con procesos inflamatorios que hagan que las proteínas de fase aguda aumentan y el potencial Z del glóbulo rojo disminuye. Entonces, pacientes con infecciones agudas o crónicas,
pacientes con procesos inflamatorios agudos o crónicos, pacientes con anemias, porque como depende del número de glóbulos rojos, si yo tengo menos glóbulos rojos, van a sedimentar. Pacientes con neoplasias, porque las neoplasias producen una respuesta inflamatoria, pacientes infartados, pacientes con insuficiencia renal, porque en estos pacientes también hay anemia, eh, pacientes con algún tipo de gamapatías. Pero la utilidad más común en la clínica es para los pacientes con procesos inflamatorios, es evidenciar el proceso inflamatorio. Cuando se sospecha de un proceso inflamatorio y la eritrosedimentación me da acelerada o aumentada, bueno, eso me está indicando que hay un proceso inflamatorio en el paciente. Lo que no nos permite la eritrosedimentación es decir qué proceso es o dónde puede estar. Es muy parecida la interpretación clínica o la información clínica que nos da a la proteína C reactiva. Solamente nos dice si hay un proceso inflamatorio o no. Esa es la principal aplicación en la clínica. Y después de determinado el proceso inflamatorio y diagnosticado cuál es, que puede ser infeccioso o no, lo que se la va a utilizar es para hacer el seguimiento del paciente. Porque si la eritrosedimentación se empieza a normalizar o a acercar a los valores de referencia, quiere decir que ese proceso inflamatorio está siendo contenido y el paciente se está curando. Esa es la mayor aplicación que tiene la eritrosedimentación. El seguimiento, evidenciar un proceso inflamatorio, cualquiera sea su origen, y hacer el seguimiento. Y después tenemos también situaciones en donde esta prueba puede estar disminuida, o sea, puede haber una desaceleración, como por ejemplo cuando tenemos un aumento en la masa de glóbulos rojos, que los vamos a ver más adelante, que son las policitemias, cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones a nivel del fibrinógeno, una patología que se llama hipofibrinogénemia, como el fibrinógeno, es una globulina y disminuye el potencial Z. Al no estar, este potencial Z se hace más grande, entonces hay mayor, los glóbulos rojos se repelen mucho más fuerte que un glóbulo rojo normal. Bueno, esto es una práctica simple, común, es un tema fácil y eso es todo en cuanto a lo que es la eritrosedimentación.